canal. Hoy quiero que estudiemos una historia que está en el capítulo 7 del libro de Daniel, en la que se nos narra un sueño que el mismo Daniel tuvo. Veamos de qué se trata este sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Luego en el versículo 15 se nos dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estos reinos que ya le fue anunciado a Daniel en la interpretación, que son reinos del futuro, son los mismos con los que soñó Nabucodonosor en el sueño de la estatua: Babilonia, Medo-Persia, griego y romano. Entonces veamos con más detenimiento estas bestias. Al igual que la cabeza de oro, el león representa al imperio babilónico. Como dijimos en el video anterior, Babilonia existió desde el año 605 a.C. hasta el 539. Entonces el león es considerado un rey, y la cabeza de oro, el material más precioso del sueño de Nabucodonosor, significa que fue el reino más esplendoroso, el reino más glorioso. Las otras características, como que las alas fueron cortadas, puede referirse a lo que sucedió en el capítulo 4, que Nabucodonosor fue humillado por no reconocer que Dios le había entregado ese reino. Entonces la primera bestia, ese león con alas de águila, representa al imperio babilónico, en el que todavía permanecía Daniel en este momento, porque dice que el sueño lo tuvo al inicio del reinado de Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor. El oso representa al imperio medo-persa. Este existió desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Los persas llegaron a ser más prominentes que los medos, o sea, los persas tenían más fuerza, y eso es lo que puede significar que el oso se alzaba más de un lado que del otro. Las 3 costillas pueden significar los 3 enemigos más fuertes, o los reinos más fuertes que derrotaron los medos y los persas, que serían Lidia, Egipto y Babilonia. Y en el caso de cuando se le dijo que devorara mucha carne, esto puede referirse al carácter conquistador del imperio medo-persa. El leopardo representa al imperio griego, al igual que el abdomen de bronce en la estatua de Nabucodonosor. Como se los dije en el video anterior, el imperio griego duró desde el año 331 hasta el 168 antes de Cristo. El leopardo es un animal muy rápido, muy ágil, y aparte el que este animal, esta bestia, tenga 4 alas, eso nos muestra una gran agilidad, una gran eficacia, una gran velocidad. Esto puede ser referencia a la rapidez con la que Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido de su época. Lo hizo en aproximadamente 10 años. Las 4 cabezas pueden representar, o era una profecía de que este reino se iba a dividir en 4. Cuando Alejandro Magno murió, este reino se dividió
dividió entre sus 4 principales generales. La influencia del imperio griego fue tan grande que en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que el griego era el idioma que se hablaba en la mayoría de lugares, y por eso es que en todas partes había alguien que supiese griego. Por eso es que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. La cuarta bestia, espantosa y terrible, que era fuerte en gran manera, que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, hollaba con las obras con sus pies. Era muy diferente a las otras bestias. Esta bestia representa al Imperio Romano. Ya dijimos que el Imperio Romano existió desde el año 168 hasta el 476 después de Cristo. El versículo 23 nos dice que esta bestia devorará, trillará, despedazará. Esto nos habla, y los dientes de hierro nos hablan de la violencia, de la crueldad con la que conquistaban los romanos. En el versículo 20 dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Veamos qué es lo que dice con respecto al anciano de días. En el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y a su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Luego de hacernos esta explicación de todas estas bestias, dice que de los 10 cuernos que tenía la última bestia, que ya sabemos que representa al Imperio Romano, de estos 10 dice que de 3 sobresale uno, y dice que se le dio facultad de hablar grandes cosas. Pues entonces esto nos deja la idea, al igual que la estatua de Nabucodonosor, que después del Imperio Romano al final estaba el último imperio, que era de los pies de hierro con barro cocido, que representa el hierro como un vestigio de lo que queda del Imperio Romano, con una alianza con lo que sería el barro cocido, y nos da la idea de que este es el reino del anticristo. Y en el sueño de la estatua vimos que era una piedra desprendida no con mano la que golpeaba esto y lo destruía, y así eran destruidos los reinos de la tierra. Pues aquí se nos presenta una idea similar. Este cuerno representa al anticristo, que dice que se le da facultad de hablar grandes cosas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, cuando habla acerca de la bestia, podemos ver que también dice que hablaba grandes cosas. O sea que sabemos que nos habla de la bestia, nos habla del anticristo, que levantará, que de 10 naciones que queden como vestigio del Imperio Romano, de toda esa zona donde estuvo ubicado el Imperio Romano, se levantarán 10 naciones. Y de entre estas 10 naciones se levantará el anticristo. Dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Esto sucederá en la tribulación, pero luego el Señor lo derrotará. Le quitará el reino y le entregará a sus santos. Eso nos habla del reino del Señor, de cuando Cristo venga en su segunda venida, derrocará los gobiernos de esta tierra y reinará. Y ustedes y yo, dice su palabra, que reinaremos con Cristo 1000 años. Y esto es lo que significa este sueño de Nabucodonosor. Así que hay esperanza para nosotros. Podemos gozarnos porque el Señor derrocará los gobiernos humanos y va a reinar por 1000 años, dice la Biblia, para luego vivamos con Él por toda la eternidad. Y esa es la interpretación del sueño, que allí mismo está en el capítulo 7, que Dios le dio a Daniel para que llegara hasta nosotros. Le profetizó a Daniel todos los imperios que vendrían después de él, pero nosotros que ya atravesamos toda esa fase de la historia, sabemos que todos estos imperios ya existieron, pero falta que se levante el cuerno pequeño y que se levante el imperio, el reino del anticristo, antes
de que sea la segunda venida de Cristo. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, seremos arrebatados antes de que inicie la tribulación, la última semana, la semana 70 de Daniel, que veremos en unos videos más adelante. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá y haber compartido conmigo este video. Les agradezco por su tiempo. Si les gusta el video, suscríbanse al canal. Voy a seguir compartiendo contenido como este, y el objetivo es poder ayudarle a usted a poder entender mejor estos temas. Si es estudiante de teología o está estudiando la Biblia y queriendo aprender de estos temas, espero ser de ayuda para usted. Gracias a todos, que Dios les bendiga.